y reciente decisión de la Reserva Federal de reducir drásticamente los intereses vino acompañada de números que reflejan un aumento en el desempleo. Hoy vamos a analizar la economía de este país y cómo se comporta en el sur de la Florida con un experto, Carlos García, analista financiero y presidente de FinHabit. Bienvenido, señor García, muchas gracias por estar con nosotros. Pero vamos primero a analizar la decisión que obtuvo tantos titulares de prensa de la Reserva Federal, bajando lo que se considera drásticamente la tasa de intereses. Algunos las vieron sospechosas por estar tan cerca de las elecciones. En su opinión, ¿fue correcto? ¿Tenía legítimamente razones la Reserva Federal para este recorte de intereses? La Reserva Federal históricamente ha operado de forma independiente de la Casa Blanca y la motivación que algunos analistas dicen que fue una motivación política, pues se puede entender de esa forma porque estamos a 2 meses de las elecciones. También se podría entender de esa forma porque el bajar la tasa de interés, eso ayuda a que la economía siga impulsándose. Entonces, también por ese lado puede ser algo positivo para las elecciones. Pero volviendo al punto principal, ¿no? La Reserva Federal siempre ha operado de forma independiente y incluso si uno se pone a pensar, Jerome Powell, que es el jefe de la Reserva Federal, él es una persona que fue nombrado por el presidente Trump en el 2018. Entonces no coincido yo con esta idea. A mí lo que me importa más es entender la situación económica en la que está Estados Unidos. Y yo creo que este recorte de la tasa de interés se alinea muy bien con los datos que estamos viendo en la economía y no es tanto un factor político. Yo creo que hemos visto que la inflación ya está más moderada y también hemos visto que se ha aumentado esa tasa de desempleo. Entonces, es una medida natural que tenía que tomar la Reserva Federal. Lo primero que piensa el ciudadano común y corriente, muchos televidentes, es que, ¡ay, qué bueno! Porque ahora vamos a pagar menos por las hipotecas, por los préstamos de carro, por las tarjetas de crédito. ¿Cómo y cuándo esta reducción se refleja en el bolsillo de nosotros? Esa percepción del ciudadano es común, ¿no? El decir, ya que se redujeron las tasas de interés, eso me va a ayudar a mí. Y nosotros en FinHabits lo que siempre queremos entender es cómo existe esa relación entre la economía o la bolsa de valores y nuestro bolsillo. Pero aquí lo que yo sugiero es que hay que tener paciencia, ¿no? Porque una reducción de la tasa de interés como la que acabamos de ver no se refleja de forma inmediata en las hipotecas o en los préstamos de auto o en las tarjetas de crédito. Esto tarda un poco, tarda entre 9 y 12 meses en reflejarse. Entonces, uno como consumidor tiene que ser paciente y no esperar que este es un cambio inmediato. El nivel de desempleo ha aumentado en la nación, no a los niveles que estaban durante la pandemia, pero sí para llamar la atención. De hecho, aquí en nuestro condado, Carlos, teníamos el nivel más bajo de toda la historia y a partir de abril y mayo esto ha comenzado a aumentar en la segunda parte de este año a niveles que no veíamos desde hace 5 o 6 años. ¿Por qué considera usted que se está produciendo este aumento en el número de desempleados? Primero hay que entender de dónde venimos, ¿verdad? Estamos viniendo de una época de post-pandemia donde la economía sufrió un shock temporal y esto causó que existiera una inflación. Esa inflación, ahorita aunque ya se está ajustando, ha tenido un impacto. Esa inflación lo que causó, primero que nada, fue que el gobierno subiera las tasas de interés. Entonces, el impacto que tiene al subir la tasa de interés es tratar de desacelerar la economía en general. ¿Qué pasa? La economía estaba muy caliente, los precios estaban subiendo. Entonces, lo que el gobierno busca al desacelerar la economía es al subir la tasa de interés. Ahora, eso ya se está ajustando y eso también quiere decir que la tasa de desempleo está aumentando, como dicen, a nivel nacional, pero igual en el condado.
Eso es normal, porque eso es lo que quería el gobierno de Estados Unidos. Ahora, nosotros como consumidores o como inversionistas de largo plazo hay que entender muy bien que todo en la economía está basado en ciclos. Hay ciclos de crecimiento, de contracción, y ahorita lo que estamos viviendo es, pues es un ciclo de nuevo, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que hemos estado en un ciclo donde en realidad el consumidor se ha beneficiado de cierta forma. No me refiero a la inflación, pero en realidad el consumidor, el que ha podido y el que ha tenido esa forma de pensar a largo plazo, se ha podido beneficiar al estar invirtiendo y estar poniendo sus ahorros a invertir a largo plazo, y en esas cuentas de ahorro para el retiro como el 401k se han beneficiado. Bueno, la Reserva Federal, Carlos, dice, bueno, la inflación ya no es un problema. El gobierno también lo dice. Puede que llegaríamos a una recesión. Primero, ¿cómo se determina una recesión? ¿Y es esto posible en este momento? Uno tiene que ver un desaceleramiento económico por 2 trimestres. Eso no lo hemos visto todavía. Ahora, cuando uno escucha que ya hubo 2 trimestres de desaceleramiento económico, eso ya es en el pasado. Entonces, en realidad, no podríamos decir estamos en una recesión o no, porque eso lo vamos a ver en el futuro, ¿ok? Pero así es como se define la recesión. En cuanto a qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y que el gobierno dice que ya no es un problema, pues en realidad uno no puede estar tan cierto, ¿no? Porque como yo le digo, ¿no? Yo no sé qué va a pasar mañana o en un mes. Lo que sí puedo ver yo y lo que yo recomiendo siempre al consumidor es estar pendiente del bolsillo y de la economía del hogar. Es decir, nuestros presupuestos tienen que tener sentido. Porque aun cuando hay recesiones, si lo pone a uno a pensar, son oportunidades muy, muy interesantes para uno generar dinero y poder hacer inversiones a largo plazo. Entonces, así es como yo lo pienso, ¿verdad? Hay que estar pensando muy bien, hay que ver los números de desempleo, hay que ver la tasa de interés que el gobierno está cambiando, hay que ver otros indicadores adicionales a nivel local, regional. Pero aquí lo más importante como consumidor es cómo manejas tú tu economía dentro del hogar, y si esa economía y esos presupuestos que tú tienes dentro del hogar están bien hechos, no importa si hay recesión o no, tú te puedes beneficiar. Bueno, ¿y qué significaría en la vida diaria de un americano que se produjera, ya se declarara oficialmente una recesión? Pues cuando hay una recesión, generalmente lo que vemos es el aumento de la tasa de desempleo, ¿okay? Ese es uno. Otra cosa que se pueden ver es, pues hay reducción de ingresos, menos gente tiene trabajo, eso también genera dificultades financieras. Esas son cosas que uno vive dentro de la recesión. Hay también un impacto, ¿verdad?, que puede tener en los mercados de crédito, es más difícil obtener un crédito, pero todo esto va en contra de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que es el gobierno, la Reserva Federal, al bajar esa tasa de interés, en realidad lo que está diciendo es que ellos quieren impulsar otra vez ese crédito. Quieren hacer que el consumidor tenga acceso a más crédito y pueda seguir creciendo esa máquina que es el consumidor como el motor de la economía de este país. El tema de las tarjetas de crédito. Hay mucha gente que está viviendo y posponiendo pagos de tarjetas de crédito. ¿Esto es un peligro? ¿Es bueno para la economía? Como usted señala, quieren incentivar los préstamos, pero ¿hay peligro con estos puestos? Es un peligro cuando uno está usando la tarjeta de crédito y no está planeando cómo pagar. Recuerda que cuando uno compra y usa la tarjeta de crédito, uno está comprometiendo ingresos futuros para una compra de hoy. Entonces, sí es un peligro si hay una deuda grande en el consumidor. Y aparte, ojo, ¿no? La deuda ahorita de la tarjeta, la tasa de interés anual de la tarjeta de crédito sigue estando alta, ¿no? Si uno quiere sacar una tarjeta de crédito hoy en día, está como en 23% anual esa tasa de interés. Entonces, esto es importante, que si uno tiene deuda en la tarjeta de crédito y está pagando mucho por esa tarjeta de crédito, o peor aún, si tiene 2 tarjetas de crédito, hay que empezar a controlar
porque como hablábamos ahorita, no es que la deuda no desaparece y la tasa de interés no va a bajar de un día para otro. Entonces hay que seguir haciendo sus pagos, por lo menos hacer ese pago mensual, pero mejor si uno puede estar pagando la tarjeta que tenga el interés más alto. Mi recomendación es estar pagando esa deuda con el interés más alto porque te está costando más. Y así vas reduciendo tu deuda. Si uno está ahorita empezando a generar su historial crediticio y apenas está empezando a usar las tarjetas de crédito, hay que tener mucho cuidado con la tarjeta de crédito. Es una herramienta muy buena, es una herramienta financiera muy buena, pero también es una herramienta muy peligrosa si no lo saben usar. La tarjeta de crédito, a mí, como me sirve a mí, es que yo uso la tarjeta de crédito para yo poder obtener esos puntos que me ofrece el banco y así yo puedo tener un 2% de descuento en todo lo que compro con la tarjeta de crédito. Esa es la forma que uno debe estar usando la tarjeta de crédito. Bueno. Irla pagando toda, en su totalidad, mes a mes. Bueno, gracias, Carlos. Es Carlos García, analista financiero y presidente de FinHabits. Enseguida regresamos.